Muy bien, mis estimados jóvenes, es un gusto saludarlos como siempre. Bienvenidos a esta clase en la que vamos a iniciar nuestro capítulo número 2 de esta materia llamada Álgebra 1, perteneciente al grupo BA de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Una vez que nosotros hemos analizado nuestro capítulo número 1, en la cual hemos visto la lógica simbólica y aprendimos una serie de métodos que nos llevaba a poder demostrar si un razonamiento era verdad, era mentira o era absurdo, el siguiente capítulo, que se denomina la teoría de conjuntos, las operaciones conjuntistas, nos va a servir de mucho dentro de ingeniería porque, por ejemplo, la teoría de conjuntos es muy importante cuando hablamos de estadística. Y es que todos ustedes, a medida que vayan avanzando en la carrera que están estudiando, llegará un semestre que para algunos es cuarto o quinto, para no equivocarme, varía, donde llevarán estadística. Y ahí es importante tener claro lo que corresponde la teoría de conjuntos. Indudablemente aquí no vamos a hablar de estadística, pero sí vamos a hablar de conceptos que cuando estén en esa materia les van a servir para entrar con idea a lo que es el cálculo estadístico. Y los conjuntos obviamente son muy importantes en esa parte, o una de las importancias de los conjuntos. También los conjuntos en la materia nos van a servir para poder calcular encuestas, para poder calcular número de elementos de una determinada operación conjuntista, nos van a servir para poder hacer demostraciones a través de leyes. En el segundo capítulo también tenemos otra vez que ver fórmulas. Esta materia está llena de fórmulas, indudablemente, ¿no? Pero nada de preocuparse, nada de asustarse, porque van a ser explicadas y obviamente eso nos va a dar la posibilidad de poder entenderlas mejor. Lo primero que hay que hacer en este nuevo capítulo es obviamente hablar un poquito de los conceptos importantes dentro de lo que corresponde a los conjuntos, ¿no? Y vamos a empezar por ahí y obviamente vamos a ver alguna eh, que otra cuestión matemática en cuanto a las operaciones conjuntistas, porque los conjuntos tienen operaciones, ¿no? Que van a ser la unión de conjuntos, la intersección de conjuntos, la diferencia de conjuntos, la diferencia simétrica de conjuntos, la complementación de conjuntos. Entonces, vamos a ver 5 operaciones fundamentales, Dios mediante, en la clase de hoy. Pero bueno, comencemos aquí a ver un poco la parte teórica. En cuanto al concepto de conjuntos, ¿qué podemos decir? Se define como operaciones conjuntistas a las operaciones básicas que se podrán realizar entre dos o más conjuntos, siempre y cuando estos conjuntos estén expresados por extensión. ¿Qué significa extensión? Cuando nosotros conozcamos todos los elementos que forman un conjunto, vamos a decir que ese conjunto está por extensión. Por lo tanto, dichas operaciones tendrán como finalidad determinar un nuevo conjunto que saldrá de realizar las operaciones pertinentes conjuntistas matemáticas. Entonces, ¿qué me está diciendo acá la teoría? Que cuando nosotros entremos a ver las operaciones conjuntistas, estas van a ser operaciones básicas, ¿no? Que se van a realizar con las operaciones propias de los conjuntos, que son uniones, intersecciones, diferencias, complementaciones, y que el resultado final de aplicar todas esas operaciones nos van a llevar a un nuevo conjunto que va a ser el resultado final de acuerdo a lo que nos pidan o al resultado de una determinada fórmula que nos van a dar. Ahora, ¿cómo se clasifican los conjuntos? Los conjuntos se clasifican en dos grandes grupos, básicamente, que son los conjuntos por extensión y los conjuntos por comprensión. Es importante saber cuándo un conjunto está por extensión y cuándo un conjunto está por comprensión, porque cuando hagamos matemática, vamos a preferir toda la vida que los conjuntos estén por extensión. Y generalmente nos los van a dar
los conjuntos en las consultas que nos hagan por comprensión. Entonces, no cabe la duda de que esas palabras, extensión y comprensión, tienen que ser bien entendidas porque vamos a hablar mucho de esas palabras en este capítulo. Un conjunto por extensión, ¿qué viene a ser? Son aquellos conjuntos de los cuales al observarlos podemos definir claramente los elementos que lo forman. Podemos cuantificar sus elementos y estos están definidos matemáticamente a través de una regla matemática y sus elementos generalmente son finitos. Bueno, creo que ahí está claro lo que es un conjunto por extensión, pero obviamente con un pequeño ejemplo queda mucho más claro. Este es un conjunto. Los conjuntos se simbolizan con letras mayúsculas y sus elementos se colocan entre llaves. Cuando yo observo este conjunto, yo veo claramente de que está formado por los números 1, 2, 3, 4, 5. Puedo contar sus números. Hay 5 números acá. Y entonces, todo eso son características que hacen de que este conjunto sea por extensión. Entonces, un conjunto es por extensión cuando yo puedo ver los elementos que lo forman, los puedo contar, ¿no? Podemos cuantificar, significa, los puedo contar. Ah, tiene 5 elementos, tiene 8 elementos, tiene 10 elementos, ¿no? Están definidos matemáticamente, también pueden estar definidos literalmente, como pueden ver acá. Y si están definidos matemáticamente es porque están regidos por una regla matemática que luego con más detalle vamos a ir viendo. El conjunto A es un ejemplo de conjunto por extensión. El conjunto B también es un conjunto por extensión porque está formado por nombres, ¿no? Juan, Carlos, Patricia, Jorge, Juana. Los puedo contar esos nombres. Entonces, está en detalle los elementos que lo forman. Entonces, es un conjunto por extensión. Y el conjunto C también es un conjunto por extensión porque está formado por los días de la semana, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, a este tipo de nomenclatura se le llama conjuntos por extensión. Están también los conjuntos por comprensión. Su nombre ya me da la idea de que los conjuntos por comprensión son aquellos conjuntos de los cuales sus elementos que lo van a formar matemáticamente o literalmente, también pueden ser literales, estarán regidos por una regla de correspondencia matemática, la cual tendrá por finalidad generar cada uno de estos elementos, tomando en cuenta que este cálculo se llevará a cabo mediante una comprensión de dicha regla formadora. Bueno, los matemáticos le llamaron comprensión porque lo primero que yo debo hacer para resolver un conjunto expresado de esta manera es comprenderlo. De ahí la comprensión. Una vez que yo lo veo el conjunto y digo, a ver, el conjunto A, X pertenece a los naturales y X es menor o igual a 8. A ver, quiero comprender lo que me está diciendo. Una vez que yo comprendo, entiendo lo que me dijo, lo desarrollo. Ah, me está diciendo de que el conjunto A son los números menores o iguales que 8 naturales, o sea, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y este conjunto por comprensión, al resolverlo, lo puedo llevar a extensión o viceversa. Un conjunto por extensión lo puedo convertir en comprensión y un conjunto por comprensión lo puedo llevar a extensión. Entonces, cuando un conjunto necesita ser comprendido para que yo sepa quién lo forma, es un conjunto por comprensión. Y cuando yo lo resuelvo, se convierte en un conjunto por extensión. Como aquí, por ejemplo, el conjunto B, X pertenece a los naturales, tal que X es mayor o igual a 3, menor o igual a 7. Entonces, entiendo de que el conjunto B va a ser formado por números que sean mayores o iguales que 3 y menores o iguales que 7. O sea, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿No es cierto? Y entonces lo pude comprender
Al comprenderlo, lo pude desarrollar y al desarrollarlo, lo transformé en un conjunto por extensión. Ahora, hay conjuntos especiales. Dentro de los conjuntos especiales está el conjunto vacío, el conjunto unitario y el conjunto universo. Bueno, el conjunto vacío ya más o menos con la palabra vacío nos damos cuenta a qué más o menos va dirigido el nombre. Es aquel conjunto que se caracteriza por carecer de elementos, es decir, es un conjunto que si yo lo resuelvo, no voy a poder encontrar resultados. Y un ejemplo claro de un conjunto vacío es este, por ejemplo. El conjunto A, X pertenece a los naturales, tal que X al cuadrado es igual a menos 1. Está por comprensión aquí, ¿no? Tengo que comprender de que él va a estar formado por todos los números que elevados al cuadrado me den menos 1. Pero cuando yo voy a resolver, para llevarlo a extensión, me topo con la novedad de que es imaginario, o sea, no hay ese número. Porque, a ver, este cuadrado pasa con raíz acá, cuadrada, más menos raíz cuadrada de menos 1, pero la raíz cuadrada de menos 1 no existe. Entonces, ¿eso qué significa? Que no hay ningún valor que cumpla con esto. Entonces, los conjuntos que no tengan ningún valor o que tengan una fórmula y esa fórmula no tenga un resultado, se llaman conjuntos vacíos, ¿no? No hay un resultado que pueda satisfacer esa condición. Claro, hay muchos ejemplos. Aquí yo estoy poniendo uno, ¿no? Para que entendamos a qué se refiere con el conjunto vacío. Este es el símbolo matemático de vacío, ¿no? Un círculo con una línea oblicua en la parte del medio es la simbología matemática para representar que un conjunto es vacío. O sea que cuando veamos este símbolo, por favor, tenemos que entender de que estamos diciendo de que ese conjunto carece de elementos, no tiene elementos. También está el conjunto unitario. El conjunto unitario, su nombre también ya como que me indica el por qué, digamos, se llama unitario, ¿no? Es aquel que se caracteriza por tener un solo elemento. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo este conjunto que al resolver solo tiene una respuesta. Vamos a ver por qué. El conjunto A es igual a X que pertenece a los naturales, tal que X al cuadrado es igual a 1. Está por comprensión. Vamos a resolver. X al cuadrado es igual a 1. X es igual a más menos la raíz de 1 por el cuadrado. X es igual a más menos 1 porque la raíz de 1 es 1. O sea que la respuesta es 1 y menos 1. Pero ¿por qué no puso 1 y menos 1? O sea, ¿por qué no puso los dos? Bueno, porque dice naturales. Vamos a tener que obedecer aquí el conjunto que me están pidiendo. Entonces yo tengo que saber que los números naturales son los positivos. Es como si me dijera, a ver, comprendamos lo que me dijo. Esto tenés que resolverlo y cuando lo resuelvas solamente vas a poner la respuesta positiva. ¿Dónde dice eso? Aquí lo dice. X pertenece a lo natural. Significa, si encontrar respuestas positivas y negativas, solo quiero la respuesta positiva. ¿Por qué? Porque los naturales son números positivos. Entonces, por eso que la respuesta es 1 y el menos 1 no, porque no queremos resultados negativos. Y entonces este conjunto solo tiene una respuesta, un elemento, y hay otros conjuntos que también solo tienen un elemento y a eso se le llama unitario. Y está uno de los conjuntos más importantes dentro del avance, que es el conjunto universo. Este conjunto es muy importante. El conjunto universo se define como el conjunto más importante al comienzo de nuestro capítulo y tal vez podamos decir de todo el tema, ya que él tiene por finalidad generar los demás conjuntos que estarán involucrados en el ejercicio matemático. Se simboliza matemáticamente con una U mayúscula. Ejemplo, yo puedo crear un universo y decir, mi universo va a ser
los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y de ahí yo puedo crear conjuntos. Yo puedo decir, a ver, del universo voy a sacar el conjunto A. El conjunto A que tenga el 0, que tenga el 2, que tenga el 4, que tenga el 6, que tenga el 8. Listo, ya encontré un conjunto. El conjunto B que tenga el 1, que tenga el 3, que tenga el 5, que tenga el 7, que tenga el 9. Encontré otro conjunto. El conjunto C que tenga el 0, que tenga el 1, que tenga el 2, listo. Y así puedo ir formando a mi antojo una cantidad impresionante de conjuntos que salen del universo. Entonces el universo es como el padre de todos los conjuntos, de ahí el nombre universo, ¿no? Aludiendo, por así decir, a nuestro sistema planetario, ¿no? Hay un universo y están ahí los planetas, ¿no es cierto? Entonces, los planetas son como los conjuntos dentro de un conjunto mucho más grande que es el universo. Más o menos aludieron a eso en cuanto al nombre del conjunto. Bueno, una vez que nosotros vimos un concepto sobre las operaciones de conjunto, en los conjuntos por comprensión, los conjuntos por extensión, los conjuntos especiales, el conjunto vacío, el conjunto unitario, el universo, podemos ver las operaciones conjuntistas, que van a ser 5. La idea va a ser explicar en detalle una por una para después mezclarlas, porque al final los ejercicios que nos van a dar van a ser una combinatoria de todas las operaciones. Pero para que yo pueda llegar a ese nivel, debo recordar cada una de ellas por separado. Vamos a empezar entonces con la operación de la unión de conjuntos. Este es su símbolo. ¿Cómo puedo determinar de que me están preguntando una unión? Bueno, eso que ustedes ven ahí en estos momentos marcado con rojo es el aviso de que usted está enfrente a una unión. Indudablemente su símbolo se parece al universo, pero aquí la unión, ¿no es cierto?, está simbolizada con una U y ese símbolo es el que nos va a ayudar a entender de que nos están pidiendo realizar la operación de unión entre dos o más conjuntos. Bueno, en palabras entendibles, la unión, ¿qué sería? La unión de conjuntos será colocar como respuesta final todos los elementos de forma ordenada que le pertenezcan tanto al conjunto A como al conjunto B en un nuevo conjunto denominado A unión B. Es importante recalcar que en este resultado no se debe repetir elementos y se deben ordenar siempre de menor a mayor. Bueno, si yo les doy un conjunto A y un conjunto B por extensión, ¿no es cierto? Esos conjuntos por extensión, yo les puedo pedir que ustedes hagan operaciones. ¿Qué operaciones? La unión, por ejemplo, que estamos viendo ahorita, la conjunción, la disyunción, la condicional, la bicondicional. Esos operadores que vimos en lógica, ¿tienen que ver acá en conjuntos? Con el avance vamos a ver que sí. Hay como una especie de equivalencia. Pero antes que vayamos a ver esa equivalencia, tenemos que pasar por una serie de conceptos y una serie de ejercicios para después poder mostrarles que existe una equivalencia en operadores entre lógica y conjuntos. Por en cuanto, vamos a ver específicamente operadores que tengan que ver con conjuntos. En este caso, la unión. Entonces, como les decía, si yo les doy a ustedes dos conjuntos, o tres, o cuatro, etcétera, por extensión, y les digo que me calculen la unión de esos conjuntos, pues ese cálculo es muy sencillo, porque la unión entre el conjunto A y el conjunto B, como dice la teoría, es poner como respuesta final todos los números de A, todos los números de B, en uno solo, de menor a mayor, sin repetir. O sea,
Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloco aquí. El 2 ya está. El 3 ya está. 5 ya está. 6 ya está. 7 ya está. Entonces, la unión de A con B es de 1 a 8. Listo, nada más. Esa es la unión. Vamos a otro ejemplo. El conjunto A y el conjunto B. Ojo, eh, podemos hacerlo con 3 conjuntos, con 4, con 5, con n conjuntos. Pero por cuestiones de ejemplos básicos, vamos a ocupar dos. El conjunto A y el conjunto B están por extensión y los quiero unir. Entonces comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego sigue el 12 y el 13, porque los demás ya están aquí. Y dice de que no se debe repetir. Entonces la unión de A con B va de 1 a 10 más el 12 y el 3, porque no hay el 11. Si uno dice, no está mal, no faltaría el 11, no. De acuerdo a los datos que te den, tú haces la unión. No es obligatorio que sea ordenado con todos los números. O sea, que yo te digo, el conjunto A va de 1 a 50, no quiere decir que esté el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta 50. Puede estar el 1, el 5, el 8, el 20, el 40, el 45 y el 50. Entonces, no hay problema en cuanto a eso. Tenemos que trabajar con los datos que nos dieron. Y acá tengo un ejemplo con tres conjuntos, ¿no? Para mostrar que se puede hacer con tres o más, el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C, y la unión sería, ¿no? De menor a mayor, digamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? De ahí vendría el 7, 8, 9, de ahí vendría el 11, 13 y 15, respetando siempre el orden, de menor a mayor, ¿no? Y sin repetir elementos. Entonces, como pueden ver, el operador de unión o la operación de unión, sumamente sencilla, y seguramente ustedes en colegio vieron un poquito de esta parte, ¿no? Entonces ya está ahí lo que corresponde a la operación de la unión. Pero no es la única. Tenemos la siguiente operación, que es la intersección. Para la operación de intersección, su símbolo matemático es una U que está volcada, como pueden ver acá, y las operaciones se pueden hacer por extensión o por comprensión, como aquí estoy viendo o recalcando en este ejemplo. El motivo de este ejemplo, antes que pasemos a la intersección, es que me pueden colocar por extensión o por comprensión. Si están por comprensión y me piden calcular la unión de A con B, lo primero que debo hacer es convertir mis conjuntos a extensión. Todos los cálculos en conjuntos necesitan de que esos valores estén por extensión. O sea, si yo quiero realizar una operación conjuntista, la condición es que los conjuntos participantes del problema estén por extensión. ¿Ya? Eso es importante. Entonces acá digo, bueno, ¿qué significa el conjunto A? Que va a estar formado por todos los números menores que 6 positivos. Lo estoy comprendiendo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. El B va a estar formado por todos los números positivos mayores iguales que 5 y menores que 10. Números mayores iguales que 5. 5, 6, 7, 8, hasta 9, porque dice menor que 10. Ahí está. Y bueno, procedo a unir. Y aquí les pongo escrito, ¿no? Para que recordemos que a este lado se lee mayor y a este lado se lee menor. Y es que habíamos dicho que en ingeniería nada es obvio, ¿no? Por ahí se olvidaron esta nomenclatura, ahí está escrito para que quede el recordatorio. Bueno, uniendo A con B, pues nos va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y de esa manera calculamos la unión de dos conjuntos que estaban a comienzo
por comprensión y que tuve que llevarlos a extensión para poder calcular. Indudablemente que si están por extensión ya están listos para calcularse y si están por comprensión tengo que hacer un paso previo que es llevarlos a extensión y poderlos calcular los resultados de acuerdo a lo que nos pidan. Ahora sí podemos ver la operación de intersección, que es la segunda operación que vamos a ver acá. La operación de intersección, en resumidas cuentas, ¿qué significa? La intersección de dos o más conjuntos es simplemente poner como respuesta aquellos elementos que se repitan en ambos conjuntos. Es decir, los elementos que tengan en común los conjuntos involucrados en la operación conjuntista. El concepto de intersección es muy importante también en cálculo 1. En cálculo 1, cuando ustedes vean funciones de varias restricciones, ahí van a tener que intersectar su dominio. Y ahí va a entrar este concepto. También se aplica en la materia de cálculo 1 el concepto de intersección, ¿no? Y se aplica cuando usted tiene una función sujeta a más de una restricción. Ahí usted debe calcular sus dominios, los debe graficar y los debe intersectar. Lo mismo en álgebra, solo que en álgebra la intersección no es para calcular dominios, sino que es para calcular operaciones de conjuntos, en donde yo quiero saber qué elementos se repiten en un conjunto, dos, tres, cuatro conjuntos, ¿no? Entonces, etcétera conjuntos, ¿no? Porque puedo hacerlo con varios conjuntos. Entonces, si yo tengo el conjunto A y el conjunto B, y me piden la intersección, pues la intersección no es más que poner como respuesta los números que se repitan. Se repite el 2, se repite el 7. Por lo tanto, la intersección entre A y B es 2 y 7. Los elementos comunes en esos dos, ¿no? Y este es el símbolo de intersección. Vayamos reconociéndolo, aunque yo sé que ustedes, o muchos de ustedes en colegio, habrán llevado esta partecita, ¿no? Si tengo tres conjuntos A, B y C, pues puedo intersectar tres conjuntos, cuatro conjuntos, siempre y cuando exista un elemento común. En este caso, ¿se puede calcular la intersección de A con B y con C? Claro que sí, porque se está repitiendo el 4, por ejemplo, y eso ya provoca una intersección entre los tres. Pero no hay más, o sea, no hay otro número que se repita en los tres, porque la intersección es sinónimo de repetición en todos los conjuntos participantes. Y el único que se repite acá es 4. Entonces, la intersección entre A, B y C es 4. Como pueden ver, estas operaciones conjuntistas son muy sencillas. Es más, ¿no? Como les vuelvo a repetir, muchas de ellas han sido vistas en colegio y acá, indudablemente, lo que hacemos es un poquito recordar las operaciones para luego subir el nivel, ¿no? De los cálculos que vamos a hacer. La siguiente operación importante, después de la unión, de la intersección, y aquí el archivo que les voy a pasar, por favor, lo escribí con palabras entendibles, palabras que cuando yo lo lea, lo pueda entender, lo pueda comprender, porque esa es la idea, no hacerlo tan científico, sino que el alumno pueda entender, captar la idea de la operación. Viene la tercera, que es la operación de la diferencia de conjuntos. Bueno, eh, por la palabra diferencia, indudablemente tenemos este símbolo de resta, por así decir, que va a representar a esta operación. Ahora, lo importante acá es lo siguiente. Sabemos de que en una resta los resultados no son iguales, o sea, no es lo mismo 5 menos 3 que 3 menos 5. Indudablemente las respuestas son diferentes. Y en conjunto, lo mismo. No es lo mismo A menos B que B menos A. Son dos respuestas diferentes, ¿no? Entonces, por lo tanto, para realizar la operación de la diferencia entre dos conjuntos o más, vamos a tener que tomar en cuenta lo siguiente. Uno, la operación de diferencia entre conjuntos no es conmutativa, o sea, no es lo mismo A menos B que B menos A, es totalmente diferente. Dos, en primer lugar, se deben eliminar los elementos comunes
existentes entre ambos conjuntos. A ver, ¿qué está haciendo la teoría? Ya me está diciendo qué debo hacer yo para calcular la respuesta. Para calcular la respuesta, lo primero que debo hacer es eliminar los elementos comunes que tengamos en los conjuntos participantes. Luego, debo poner como respuesta final solamente los elementos que se encuentren en el primer conjunto, denominado también conjunto antecedente. Bueno, esta receta va a quedar más clara con un ejemplo básico en el que yo pueda entender qué me quiso decir esto de acá. Si planteamos un conjunto A y planteamos un conjunto B, y yo quiero calcular A menos B, y después B menos A para comprobar que esto es verdad, y luego para mostrar qué me quiso decir con el inciso C, al calcular A menos B, lo primero, elimina todo lo que se repita. Entonces, elimino el 2, elimino el 3, elimino el 5, elimino el 6, elimino el 7, ¿no? ¿Por qué elimino? Porque estoy restando. Restar es quitar. Entonces, elimino los números que se repiten. ¿Y la respuesta cuál sería? Lo que te quede en el primero. En este caso, el primero es A. Entonces, ¿qué te queda en A? 1, 4, 8. Esa es la respuesta. ¿Y estos de acá qué pasó? No se toman en cuenta porque en la resta solamente los elementos que se encuentran en el primer conjunto se los considera como la respuesta final. Y es por eso que cuando yo voy a hacer B menos A, como está primero B y le quito los números iguales, ahí me queda 9, 10 y 11. Entonces no son iguales los resultados, ¿no? De esa forma se procede a calcular la resta entre dos conjuntos. Aquí tenemos otro ejemplo más, por si acaso, ¿cierto? El conjunto A y el conjunto B, ¿no? Que hemos planteado al azar. Paso 1. Los números iguales los quitamos, los eliminamos. Si vos querés calcular A menos B, quien manda es A. O sea, la respuesta es 2, 4, 6, 8. Si vos querés calcular B menos A, quien manda es B. O sea, la respuesta es 11, 13, 15. Y eso es importante, por favor, que quede claro. La siguiente operación es la operación de la diferencia simétrica de conjuntos. Es decir, en conjunto existen dos diferencias. La diferencia normal, la que conocemos todos, y la diferencia simétrica. La diferencia simétrica debe su nombre a la palabra simétrica porque aquí vamos a tomar en cuenta lo que quede en ambos cuando eliminemos los números comunes. ¿Cómo me doy cuenta que me están preguntando una diferencia simétrica? Aquí está el símbolo. Recordemos que esta materia se lleva a cabo por los símbolos. Con los símbolos yo me doy cuenta, me están preguntando una unión. Esta es una intersección, esta es una resta, esta es una diferencia simétrica, ¿no? Este símbolo también es usado en cálculo 1 en la parte de límites, en la parte de derivadas, en la parte de aplicaciones, también se la conoce como delta, ¿no? En ámbitos matemáticos. Entonces, este triangulito, por así decir, equilátero o delta, representa la diferencia simétrica. Veamos qué dice. Para poder calcular la diferencia simétrica entre dos o más conjuntos, lo primero que se debe hacer es eliminar los elementos comunes existentes entre ambos conjuntos y se pone como respuesta final los elementos que queden tanto en el conjunto A como en el conjunto B. O sea, la diferencia simétrica no margina. Agarre y me dice, este es el conjunto A, este es el conjunto B. Perfecto. Elimíname los repetidos. El 2, el 3, el 5, el 6, 7. Poneme como respuesta lo que te quede en A más lo que te quede en B. Esa es la diferencia simétrica.
Entonces, me quedo en A, 1, 4, 8. Me quedo en B, 9, 10, 12. Ambos resultados, los 1. Y entonces tengo la respuesta de la diferencia simétrica. Por eso también podemos decir que la diferencia simétrica es unir la respuesta de esta resta con esta resta, ¿no? Si yo uno la respuesta de la resta de A con B con la resta de B con A, obtengo la diferencia simétrica, que es lo que hemos hecho acá, ¿no? 1, 4, 8 sería la respuesta de A menos B. 9, 10, 12, la respuesta de B menos A. Lo hemos unido, lo hemos juntado. Entonces, podemos decir, por lógica, de que la diferencia simétrica tiene este concepto. Y luego está la última operación, que se llama la operación del complemento del conjunto. Esta nos vamos a dar cuenta porque el conjunto va a estar elevado a un exponente que va a ser C. Esa C refiere al complemento. A a la C, P a la C, C a la C, T a la C, etc. El complemento de un conjunto será colocar como respuesta todos los elementos que le faltan a dicho conjunto para ser igual al conjunto universo. Se simboliza con una variable en el exponente del conjunto. Aquí está. A la C se lee como el complemento del conjunto A. Ahora, ¿cómo se calcula? Para calcular el complemento, yo necesito un universo. Sin universo, no hay complemento. El complemento de un conjunto es lo que le faltó a ese conjunto para ser igual al universo. El complemento compara al universo. Entonces, por ejemplo, el universo va de 1 a 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el conjunto A, pongamos al azar, 1, 3, 4, 6, 7, 8. ¿Cuál sería su complemento? Su complemento sería lo que le faltó a él para ser como el universo. Entonces, tiene el 1, le faltó el 2, tiene el 3, tiene el 4, le faltó el 5, tiene el 6, tiene el 7, tiene el 8, le faltó el 9, le faltó el 10. Entonces, si este conjunto tuviese estos números, sería como el universo. Entonces, esa es otra forma de explicar el complemento. Complemento de un conjunto, poner como respuesta todos los números que le faltaron a ese conjunto para ser como el universo, ¿no? Y con eso tenemos entonces terminada la explicación en cuanto a las operaciones conjuntistas en cuanto a la teoría, ¿no? Pero ahora vamos a ver un poquito la parte práctica y para eso vamos a explicar algunos ejemplos para que ustedes puedan entender de qué trata esa partecita. Bueno, la pregunta 1 dice, dado los conjuntos universo A, B y C, calcular cuántos elementos hay en la siguiente operación. Fíjense que ya están mezcladas. A menos B, diferencia simétrica C, intersección B complemento. Para que yo pueda resolver una pregunta así, lo primero que debo hacer yo es respetar los signos de agrupación. Primero paréntesis, después corchete, después llave. Entonces, digo, esta es la operación que me pidieron. ¿Qué tengo que saber yo para calcular esto? Todo lo que aprendimos en esta clase. ¿Qué es la unión? ¿Cómo se calcula? ¿Qué es la intersección? ¿Cómo se calcula? ¿Qué es la resta? ¿Cómo se calcula? ¿Qué es la diferencia simétrica? ¿Cómo se calcula? ¿Qué es el complemento? ¿Cómo se calcula? Entonces, comienzo. Paréntesis, A menos B. Agarro el conjunto A, agarro el conjunto B, hago la operación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vas a hacer la operación si no la sabes? Por eso la enseñamos primero. Entonces, ¿cuál es la operación? Resta. Ah, la resta es eliminar los números iguales y poner como respuesta lo que quede en el primero. La teoría la debo dominar. Entonces, me queda 3, 4, 6, 8. Ahí está. 3, 4, 6, 8. Ya tengo la respuesta del paréntesis. Puedo calcular ahora la respuesta del corchete. ¿Por qué?
Porque ¿conoces A menos B? Sí, lo acabo de calcular. ¿Conoces C? Claro, aquí está. Entonces, entre estos dos, ¿qué operación voy a hacer? Diferencia simétrica. Ahí entra la clave. ¿Cómo podés calcular la diferencia simétrica si no sabes el concepto? A ver, ¿qué es la diferencia simétrica? No, no me acuerdo. Fregamos, no lo podés calcular. Pero a ver, el alumno me dice, yo sé lo que es la diferencia simétrica. A ver, ¿qué sería? Sería eliminar los números repetidos y poner como respuesta lo que sobra en todo. O sea, me sobra el 1, el 4, el 6, el 8, el 5, el 7, el 9 y el 10. Lo acomodo ordenadamente. Ya tengo calculada la respuesta hasta aquí. Hasta aquí ya sé cuánto vale todo esto. ¿Cuánto es el complemento de B? El complemento de B es lo que le faltó a la B para ser como el universo. A ver, 1, 2, le faltó el 3, el 4, el 6, el 8, el 9, el 10. Ahí está. Entonces, cuando yo manejo los conceptos, obviamente voy a poder calcular cualquier operación conjuntista que me dé. Finalmente voy a calcular la respuesta final. Y la respuesta final, ¿cuál sería? Como conozco todo esto, que es esto de acá, y conozco esto, que es esto de acá, entre esos dos, ¿no? Que he vuelto a copiar, ¿no es cierto? Esto es esto y esto es esto. Entre esos dos hay que calcular la intersección y en ese momento tengo la respuesta de todo. Entonces, la intersección es poner como respuesta todo lo que se repite. Ok, se repite el 4, el 6, el 8, el 9 y el 10. Por lo tanto, con estos conjuntos, la respuesta de esto es esto. 4, 6, 8, 9, 10. ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Hagamos un ejemplo más. Un ejemplo número 2. ¿Ya? Y de ahí vemos ronda de preguntas y consultas. Me dan los conjuntos y me piden esta operación. Claro, la operación puede variar, ¿no? De acuerdo a la pregunta que nos hagan. Y los conjuntos también. Estos ya son datos que me dan a mí. Los conjuntos tienen que estar por extensión. Si están por comprensión, tengo que llevarlos a extensión. Veamos a ver los cálculos. Eh, en primera instancia, ¿no? Eh, los paréntesis. Voy a calcular B menos A, después voy a calcular C menos A. B menos A, necesito B y A. B y A. Resta. La resta es eliminar lo que se repite y poner como respuesta lo que queda en el primero. Me quedó 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y esto no. Por eso es importante el concepto. C menos A. C, A. Resta. Eliminar lo que se repite. No se repite nada. No pasa nada. Si no se repite nada, no es que esté mal. Si no se repite nada, no es que esté mal planteado. No está obligado a que se repita algo. ¿Se repite algo? No. Ya pues, el concepto, ¿qué dice el concepto? Eliminar lo que se repite. No puedo eliminar nada. ¿Qué más dice? Poner como respuesta lo que queda aquí. Ya pues, ¿qué quedó aquí? Todo. No me pudiste quitar nada. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10, 2. Ya puedo calcular el corchete, ya que tengo la respuesta del paréntesis 1, que es esto, y la respuesta del paréntesis 2, que es esto. Operación, diferencia simétrica. ¿Qué dice la diferencia simétrica? Eliminar todo lo que se repite. A ver, se repite el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12. Se repite todo. Lo elimino a todo. ¿Y qué me queda? Vacío. No, no me ha quedado nada. Si no me queda nada, es un conjunto vacío. Si me hubiese quedado algo, lo pondría. No tengo nada. Ahora, ya puedo calcular toda mi fórmula porque ya conozco cuánto vale todo esto, que es vacío, menos C, que está acá. Claro,
Indudablemente, a un vacío yo no le puedo quitar nada, porque es vacío, pues, ¿no? ¿Qué le puedo quitar a algo que no existe? Por eso que ante una resta de un vacío con algo, obviamente la respuesta sigue siendo vacío. O sea, no tenemos elementos en esta operación. Y de esa manera hemos calculado nuestra solución del ejercicio. Perfecto, mis estimados jóvenes. Vamos a parar la grabación de la clase para que tengamos tiempo de que ustedes puedan consultar algo que necesiten consultar, algún comentario o etcétera, la toma de lista de asistencia y bueno, damos por finalizada nuestra clase en cuanto a nuestro avance que hemos llegado a empezar nuestro capítulo número 2 y hemos visto las operaciones conjuntistas y algunos ejemplos que nos han ayudado a entender cómo se hacen las operaciones de conjunto. Como siempre, agradecerles por su valiosa atención y será hasta una siguiente oportunidad que va a ser nuestra siguiente clase, eh, donde continuaremos avanzando el capítulo de conjunto. Muchas gracias por su valiosa atención.